Bueno, bienvenidos todos a esta sesión que hemos denominado Tips para un análisis de riesgo de proceso exitoso. Muy bien, vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros en FUSA e INCONCEF. Bueno, nosotros somos una compañía que principalmente, bueno, somos dos compañías hermanas que principalmente nos dedicamos a realizar análisis de riesgo de proceso, tanto para tanto para la industria de procesos como para la industria de maquinaria. Hacemos también estudios de seguridad funcional, tanto para procesos como para maquinaria. Contamos también con ingeniería de detalle, cálculo y selección de válvulas de control. Y bueno, pues principalmente INCONCEF se dedica también al suministro de equipos y accesorios para la construcción, la prueba en marcha, la validación y prueba. Tenemos oficinas y representantes en Veracruz, que es nuestra sede, en Reynosa, en Paraíso Tabasco, en Ciudad del Carmen, y recientemente tenemos un representante en Querétaro. Contamos con alianzas estratégicas con empresas como Willan Electric, Flognos, City Automation y Russo Internacional, quienes a través de estas alianzas, bueno, nos permiten ampliar nuestros horizontes de servicios para ustedes. Bueno, dentro de todo el personal que tenemos en FUSA, contamos con personal altamente capacitado y especializado para poderles apoyar a ustedes en todos los servicios que mencionamos en la diapositiva anterior. Por favor, si necesitan más información, visítenos en nuestras páginas de internet y síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn. Ahí estamos como INCONCEF y como FUSA, son redes sociales independientes, pero al final, bueno, nos pueden contactar a ambos. También el día de hoy están conectados parte del staff, tanto de FUSA como de INCONCEF. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, estamos por aquí el ingeniero Jean-François García, que es nuestro experto certificado en seguridad funcional de proceso. Como algunos de ustedes ya lo conocen, tiene más de 20 años en la industria de proceso. Actualmente es socio fundador de FUSA y de INCONCEF. Bueno, también está mi compañero Hugo, que es ingeniero electrónico con especialidad en sistemas digitales, que cuenta con experiencia en las operaciones de logística. Él actualmente se desempeña como director comercial de INCONCEF. Si ustedes tienen un requerimiento, bueno, pues con él es con quien se tienen que dirigir. Y una servidora, Vidaflor Cavada, estoy máster en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo, y también poseo una certificación de seguridad funcional por TV Reynal para maquinaria. Sin embargo, bueno, toda mi experiencia o la mayor parte de mi experiencia es para proceso, así que puedo apoyarles en ambos mundos. El objetivo de este webinar es que al finalizar, ustedes como participantes conozcan los errores comunes y algunas sugerencias para mejorar el desarrollo de un análisis de riesgo de proceso. Ok, entonces, ¿qué es una RP? Un análisis de riesgo de proceso, un estudio metódico para identificar y evaluar riesgos de un proceso determinado, así como desarrollar acciones que sean las recomendaciones para su administración y control, ¿no? Entonces, básicamente son etapas, son definición y alcance, la identificación de riesgo, después haríamos un estudio de frecuencia y consecuencia, y el desarrollo y administración de recomendaciones, ¿no? Todo eso se tiene que hacer dentro de un ciclo de gestión, ¿no? Un sistema de gestión que realmente nos debe permitir de realizar cada etapa, ¿no? La identificación de peligros, pues normalmente lo vamos a hacer más de manera cualitativa y al final tener un riesgo que sea más identificado sin salvaguardas, ¿no? El estudio de frecuencia nos permite más estudiar el riesgo con las consecuencias, con las salvaguardas, perdón.
Sí, bueno, y al final recordemos una de las etapas que es el desarrollo y la administración de las recomendaciones. Bueno, ¿cuándo debemos realizar un análisis de riesgo de proceso? Normalmente lo debemos realizar cuando existan revisiones periódicas a los diferentes procesos o a las plantas industriales, como por ejemplo lo que pusimos ahí, que son los ductos, terminales de almacenamiento, plantas de petroquímica e incluso pozos nuevos. En instalaciones que van a ser nuevas, debemos realizar este análisis de riesgo de proceso cuando ya tengamos la ingeniería básica. Cuando tengamos algunos cambios en el proceso o también exista una administración al cambio, antes de realizar la puesta en marcha, lo recomendable es realizar un análisis de riesgo de procesos. Cuando ocurren incidentes graves, cuando estamos en arranque o paro de las instalaciones o un arranque después de un mantenimiento prolongado, y en el caso específico de México, cada 5 años es lo que nos marca la legislación mexicana. Ahora veamos cuáles son los errores más comunes. Jeff. Ok, entonces la primera, realmente no planificar el ARP, ¿no? Realmente ahí, pues tenemos que tener todas las etapas planificadas dentro de todas las etapas que vamos a hacer y realmente entregar un programa dentro, antes de empezar los diferentes fases o diferentes estudios que tenemos que realizar, ¿no? Muy bien, el siguiente error es no contar con la información completa, es decir, que nos entreguen información que aún esté siendo revisada por ingeniería o que aún que vaya a sufrir todavía muchos cambios, que no sea la última revisión. Es muy importante para la calidad del estudio que la información con la que se ingrese a realizar sea ya la validada y sea ya la definitiva, ¿no? Puede sufrir cambios después del estudio, probablemente, pero tendrá que hacerse en una nueva revisión de ingeniería. No contar con el tiempo suficiente para desarrollar el análisis de riesgo de proceso, ¿no? Realmente ahí pues toma su tiempo y si realmente pues lo hacemos de manera pues muy precipitada, pues realmente no podemos identificar bien los riesgos. Entonces realmente un análisis de riesgo de proceso toma su tiempo y realmente pues hay que tomar eso dentro del programa y planificar bien este análisis de riesgo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en nuestra experiencia, quizás podemos decirles que nos ha tocado que a veces los clientes determinan, no sé, 3 días para un estudio y resulta que es un estudio que se puede llevar más tiempo y entonces ahí comienza a disminuir, no a disminuir quizás la calidad, pero así hacerse mucho más complicado. Entonces es muy importante el contar con este tiempo eficiente. Sí, probablemente hay que decir también que siempre pues ayudamos al cliente a poder cumplir con su tiempo. Normalmente entendemos que a veces pues no hay el tiempo suficiente para tener estudio, pero realmente hay que poner más esfuerzos para realizar el estudio en el menos tiempo posible, pero realmente debe tener este tiempo, ¿no? Así es, sí, o sea, tiene su tiempo de maduración, ¿no? Es la parte, lo que queremos decir aquí o lo que queremos transmitirles. Tener muchos grupos numerosos en las sesiones de identificación de riesgo también es uno de los errores comunes. A veces tenemos tantas personas en la sesión que se hace muy difícil llegar a un consenso y eso puede prolongar el tiempo de las sesiones. Los periodos para entrega se van haciendo más largos, hay atrasos. Entonces sí hay que tener un número de personas suficiente porque también nos ha pasado a la inversa. A veces tenemos menos personas de las esperadas. Alguna vez hace ya más de 8 años me tocó llegar a hacer a iniciar un análisis de riesgo con una sola persona que tenía mucho expertise, pero obviamente no había la facilidad para hacer estas discusiones y eso
puede también llevarnos a cometer ciertos errores o ciertas omisiones a la hora de identificar los riesgos. Sí, realmente tenemos que tener la gente competente, que realmente que sabe del proceso, ¿no? Y que realmente, pues, lo más importante, la gente de operación, de diseño, mantenimiento y seguridad, ¿no? Que conozcan bien su operación. También nos ha tocado que gente, pues, que no sabían de su planta, pues, lo mandaron al análisis de riesgo. Entonces, ahí, pues, hacer análisis de riesgo con personas que no conozcan la planta, pues, no podemos tener resultados muy buenos, ¿no? Así es. Realizar el ARP pensando en cómo deshacerse de las recomendaciones, ¿no? Pues muchas veces nos ha tocado que pues la gente no quiere recomendaciones, ¿no? Realmente eso se entiende por el proyecto que tienen o algo criticidad, pero realmente cuando hacemos riesgos, pues hay que identificar de la manera correcta, no hay que pensar en qué me va a decir mi jefe o qué me van a regañar arriba, porque realmente no voy a poner recomendaciones que van a hacer, pues quizás aumentar el presupuesto del proyecto o cosas así. Realmente hay que ver primero la seguridad y realmente después de las recomendaciones tiene que hacer un estudio costo-beneficio, realmente si el riesgo queda en la región alert, ¿no? Realmente. Entonces ahí pues hay que ver que una recomendación de análisis de riesgo, pues lo pone el grupo, pero realmente se puede hacer después de análisis de riesgo. Pero realmente, si vemos que hay una área de oportunidad, pues es bueno de ponerla, ¿no? Así es. Eso a veces complica bastante, ¿no? Y no debe de pasar. Bueno, utilizar el ARP como herramienta para completar la ingeniería. Esta va muy de la mano con lo que decíamos antes de no contar con la información completa. Sin embargo, quisimos hacer mucho hincapié porque es algo que nos pasa mucho. Entendemos que a veces los tiempos están complicados en los contratos, pero lo ideal es no utilizar el análisis de riesgo de proceso como una herramienta para complementar la ingeniería, dado que la ingeniería en sí también debe de tener su tiempo y sus revisiones multidisciplinarias, ¿no? A veces llegar a una sesión de identificación de riesgos y peligros con los diagramas de tubería e instrumentación en una revisión que no es la final, se convierte en a veces en batallas campales, por decirlo de alguna forma, entre las mismas personas involucradas, entre las disciplinas involucradas, y eso provoca retrasos y al final para nosotros como analistas de riesgo, pues no es nada conveniente. Utilizar el ARP como herramienta para todo, ¿no? Realmente ahí, pues cuando tenemos, la verdad que en nuestra experiencia hicimos ARPs que a veces pues el cliente no los pide, pero realmente en sí, si hacemos una ST, por ejemplo, un análisis de seguro del trabajo, pues quizás puede quedar, es suficiente con eso, ¿no? Pero realmente a veces pues nos piden análisis de riesgo un poquito para todo. Yo no voy a decir que está mal a nivel de negocio, ¿no? Pero realmente muchas veces pues se pide cosas que a veces pues hay maneras más sencillas de hacerlo si se documenta de manera correcta, ¿no? Exacto. No hacer difusión del análisis de riesgo del proceso a nuestro personal. La verdad es que nos ha tocado muchas veces que cuando entregamos el análisis de riesgo, bueno, pues sí termina en una carpeta armada bastante robusta y la vemos después en los anaqueles. Y sin embargo, el personal no conoce lo que dice el análisis de riesgo, no conoce las recomendaciones, tampoco conoce los escenarios de mayor riesgo a los que se puede llegar a enfrentar, tampoco conoce los radios de afectación que nos dio el análisis de consecuencias. Entonces, es muy importante hacer difusión al personal, no con la finalidad de generar pánico, sino simplemente que ellos conozcan a los riesgos a los que se van a enfrentar y conozcan lo que dice este documento. No tener definidas las matrices de riesgo.
Ahí pues realmente muchas veces pues cuando hacemos análisis de riesgo, que sea por método ASOP o método WATIF, pues tenemos que jerarquizar el riesgo con unas matrices, ¿no? Entonces a veces hay compañías que hasta dentro de su sistema de gestión o su SASI SOPA, por ejemplo, pues no tienen bien definido estas matrices de riesgo, ¿no? Y a veces no la tienen bien calibradas para el riesgo que tienen bien dentro de su planta. Sí, sucede mucho, bueno, haciendo un poquito más amplio este error, sucede mucho que toman las matrices incluso nos hemos topado de que las toman de internet o que las toman de alguna otra planta y no las adaptan a sus procesos, a sus riesgos o a su sistema de administración de riesgos. Entonces, es muy importante que las empresas volteen a ver y que tengan definidas las matrices. Sin embargo, bueno, pues eso está quizás fuera de nuestro alcance como analistas de riesgo, pero sí podemos hacer sugerencias cuando tomemos un contrato de análisis de riesgo de proceso. Muy bien, realizar las sesiones identificando las sesiones de identificación de riesgos y peligros, procurando no encontrar altos riesgos o riesgos altos. ¿Qué sucede muchas veces? Que el personal se siente amenazado cuando aparecen estos riesgos altos y entonces están pensando cuando nos ayudan a jerarquizar en frecuencias y severidades mínimas para no llegar a estos altos riesgos. Piensan que van a ser reprendidos quizás por sus superiores, cuando esto no debe de ser así. Nosotros tenemos que buscar el peor escenario creíble dentro de nuestra instalación y, bueno, utilizar el ARP como una herramienta para la mejora o para visualizar las salvaguardas que yo tenga que mantener para evitar estos escenarios de riesgo o para mitigar estos escenarios de riesgo. Que es muy importante no estar pensando que nos va a salir un riesgo alto. Ok, utiliza matrices para clasificar riesgos sin salvaguardas y con salvaguardas. Ahí realmente es un riesgo Es algo que nos toca pues, muchas veces en casi cada análisis de riesgo, ¿no? Que realmente pues las matrices que tenemos pues van generalmente de una vez por año hasta una vez en la vida útil, ¿no? Realmente estas matrices no están hechas para calibrar con salvaguardas, ¿no? Realmente ahí es más el riesgo inherente, que realmente que se dice a veces, que es sin salvaguardas, ¿no? Entonces realmente después si ponemos con salvaguardas, pues realmente ahí sería más un estudio cuantitativo o semi-cuantitativo, ¿no? Y realmente estas matrices pues no aplican para estos estudios, ¿no? Entonces, realmente pasar de una matriz que está hecha para estudiar riesgos sin salvaguardas, pues es muy difícil de jerarquizar riesgo con salvaguardas, ¿no? Realmente antes estaba la NRF 018-2007, que sí tenía matrices que contabiliza el riesgo con salvaguardas, ¿no? Realmente ahí directamente en el estudio cualitativo, pues teníamos un riesgo contemplando, calificado, contemplando los riesgos con salvaguardas, ¿no? Pero ahorita realmente las matrices que utilizamos son más riesgos sin salvaguardas, ¿no? Matrices que la frecuencia va de una vez por año hasta una vez en la vida útil de la planta, ¿no? Ok, muy bien. No tener definida la frecuencia de riesgo tolerable. La frecuencia de riesgo tolerable, recuerden ustedes que es cuánto yo voy a tolerar como empresa, es decir, en cuánto tiempo yo voy a tolerar una fatalidad o más de 10 fatalidades en cierto caso, o dependiendo de mi receptor de riesgo. Entonces, nosotros tenemos que definir, además de las matrices, también la frecuencia de riesgo tolerable. Esto nos va a servir
para cuando nosotros lleguemos a hacer los estudios de frecuencia. Sí, así es. Realmente hay que decir, realmente el nivel de la industria oil and gas, realmente tenemos el riesgo no tolerable, riesgo individual de un muerto cada 1000 años y aceptable de un muerto cada 100.000 años, ¿no? Entonces, realmente, cuando comparamos estos riesgos, estas frecuencias, con las frecuencias que tenemos dentro de las matrices, por ejemplo, que entre una vez por año, una vez en la vida útil, pues tenemos otro nivel de frecuencia, ¿no? Realmente eso se explica, pues uno está sin salvaguarda y la otra tenemos que poner las salvaguardas, ¿no? Que realmente es más un estudio probabilístico, que realmente ahí entra la prueba de falla en demanda de cada salvaguarda, ¿no? Así es, muy Después, bien. otro, o sea, no documentar todas las salvaguardas. Eso, pues muchas veces realmente un tip para realizar un buen análisis de riesgo es que en el DTI, pues realmente tenemos varias salvaguardas, ¿no? Y si no la ponemos, no la documentamos dentro de nuestro análisis de riesgo, pues, es que algo ha fallado, realmente algo que no vimos, o realmente que se puso una salvaguarda en el DTI que no sirve, ¿no? Realmente que no es necesaria, ¿no? Pero bien seguido es que realmente no leímos bien el DTI y no pusimos estas salvaguardas. Sí, también, bueno, debemos documentar todas las salvaguardas se documentan en el análisis de riesgo de proceso, incluyendo aquellas que nos van a ayudar para administrar los riesgos, que son las salvaguardas administrativas. Después evaluaremos si son efectivas o no, pero debemos de documentarlas. Bien, confundir una salvaguarda con una capa independiente de protección. Esto, bueno, es un error bastante común a la hora de estar sobre todo desarrollando los estudios de frecuencia, en donde tenemos todas las salvaguardas que documentamos en las sesiones de identificación de riesgos y peligros y llegamos a las sesiones de estudios de frecuencia, donde ya vamos a ver la efectividad de cada una de estas capas y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que sea independiente. ¿Qué queremos decir aquí? Que, por ejemplo, si en mi escenario de riesgo representa que una válvula controladora de presión me falle y a través de ese mismo transmisor estoy emitiendo una alarma, bueno, no puedo considerar como capa independiente de protección esa alarma debido a que comparten el sistema. Y eso es un error que es bastante común. No tomar en cuenta la altura de dirección de las fugas en los análisis de consecuencia, ¿no? Realmente ahí, pues, cuando simulamos con un software que puede ser el FAST, por ejemplo, pues hay que tener bien en cuenta estas alturas y las direcciones de fuga, ¿no? Sí, nos pueden dar resultados muy diferentes, entonces es muy importante tenerlas en cuenta. No tomar en cuenta las recomendaciones que son producto del análisis de frecuencias y del análisis de consecuencias. Muchas veces la mayoría de las empresas, porque así lo dicta su sistema de gestión, únicamente se van con las recomendaciones producto de las sesiones de identificación de riesgos y de peligros. Solamente a estas les dan prioridad y esas se aplican, pero las que vienen de los estudios cuantitativos y semi-cuantitativos, como es el análisis de frecuencias y de consecuencias, muchas veces son ignoradas y eso no debe pasar. Ok, no tomar en cuenta la MAOP, que es la máxima presión permisible de trabajo de la tubería o de los recipientes, ¿no? Realmente ahí, pues muchas veces, si no tenemos la entrega mecánica de la planta que vamos a estudiar, pues realmente no podemos decidir qué presión, alta presión, vamos a decir, es peligrosa, ¿no? Realmente un criterio para decir que podemos tener una fuga o una ruptura, pues es cuando la presión puede rebasar esta MAOP, ¿no? Realmente si estamos
abajo de esta MAOP de la presión de diseño, realmente cuando el equipo es nuevo, pues realmente no podemos decir que no hay riesgo, ¿no? Entonces, realmente si ponemos que hay fuga en cualquier caso de alta presión, pues realmente después cuando hacemos los estudios de frecuencia, pues puede estar viciado el estudio, ¿no? Entonces, realmente hay que verificar bien cuál es la MAOP de los equipos y realmente pedir las últimas reportes de entrega mecánica antes de empezar el estudio de riesgo, ¿no? Este error es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Siempre debemos de tomar la MAOP como principal, como principal entrada para nuestros estudios de riesgo. Después, verificar los escenarios de riesgo para cada PSB. Bueno, ¿qué quisimos decir aquí? Muchas veces tenemos válvulas de seguridad que están encaminadas a la expansión térmica y válvulas de seguridad que están diseñadas o están puestas en ese lugar para una descarga bloqueada. Y sucede que los análisis de riesgo de proceso las tomamos con el mismo valor o en el mismo lugar de salvaguarda para proteger los equipos y no están diseñadas ambas para lo mismo. Entonces, tenemos que verificar esos escenarios. Sí, así es que realmente las PCBs de 1 pulgada por 2 realmente pues son más válvulas más pequeñas, son más válvulas térmicas, ¿no? Y que realmente ahí es por la expansión térmica del líquido que realmente van a servir, ¿no? Realmente porque el hidrocarburo se va a calentar por un fuego externo, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no es el mismo riesgo que una descarga bloqueada y con el exceso de flujo que podría venir por esta descarga bloqueada y que realmente esta válvula térmica pues no está diseñada para estos casos, ¿no? Muchas veces pues es bueno de pedir la memoria de cálculo de estas PCBs, ¿no? Realmente muchas veces no lo tenemos, realmente no se tiene esta memoria de cálculo, pero realmente para cada PCB pues es muy importante saber cuál es su función. Muy bien. Subestimar el uso de las válvulas de retención. Bueno, muchas veces no colocamos la recomendación de poner una válvula de retención dentro de nuestros estudios, de nuestros análisis de riesgo de proceso, y se coloca el poner, por ejemplo, una SDB en salida, ¿no? Hay normativas como la API 14C que nos dice que es preferible tener una válvula de retención a una SDB de salida. Sí, realmente ahí bueno, la válvula de retención, pues mucha gente pues no le tienen mucha fe, que realmente que dicen que no es 100% hermética, ¿no? Realmente eso es cierto, pero realmente la válvula check, por ejemplo, en salida de un recipiente, en salida de una planta o de una plataforma, pues la API 14C, que es una práctica recomendada, nos sugiere de poner estas válvulas check, ¿no? Realmente, si tenemos una ruptura crítica aguas arriba de esta válvula check, pues realmente la válvula check nos va a permitir de evitar que realmente todo el flujo, el volumen de gas o hidrocarburo que está aguas abajo nos va a regresar, ¿no? Es por eso que realmente si tenemos una fuga en separador, pues la check se va a cerrar la SDB de entrada y la check nos va a evitar que se puede fugar por ahí otro volumen de gas, ¿no? Entonces, por eso que tenemos esta válvula check después de un equipo realmente de un grande volumen, realmente que nos puede regresar un grande volumen de aguas abajo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la sobreestimar la función de la SDB de salida, que es prácticamente lo que acabas de explicar, ¿no? Sí, que realmente ahí pues está la IP 14C hasta la versión de 2017. Sí. Realmente no ponía una check, una SDB en salida, ¿no? Solamente ponía una check, ¿no? En el 2017 pusieron la SDB como en puntillas, ¿no? Realmente que se pone si realmente tenemos un caso de un ¿De contraflujo, riesgo? de ¿De alto contraflujo riesgo?
realmente que una otra plataforma nos puede enviar en salida de este ducto y se puede regresar a nuestra plataforma, ¿no? Entonces ahí realmente puedo poner una SDB, ¿no? Realmente sería, por ejemplo, el caso de la Piper Alpha, que realmente pues ahí otra plataforma pues bombeó sobre la plataforma que tenía una ruptura crítica, ¿no? Y realmente ahí pues esta SDB, pues ahorita que tenemos, voy a decir, no tanto dinero, pues realmente de poner SDB quizás en salida y más, por ejemplo, para válvulas satélites, hasta realmente, pues puede ser una inversión que realmente quizás no es bien justificada. Realmente eso voy a decir que depende de los criterios porque sé que hay personas que piensan de otro modo, ¿no? Pero realmente una SDB de salida pues no es la que nos va a salvar, ¿no? La que nos va a salvar es la SDB de entrada de nuestra planta, ¿no? Sí, bueno, y además ahí entra en función la correcta aplicación el correcto desarrollo del ARP, ¿no? Si nosotros identificamos los riesgos que puedan llevar a este contraflujo y al final llevarse, que pudieran superar la MAOP, entonces podría ser necesaria esa SDB. Mientras tanto, pues podría salir solamente con una válvula de retención, como lo recomienda la API 14C, ¿no? Muy bien, ahora ya vimos los errores, ahora veamos cómo evitamos estos errores. Entonces, el primero es que nosotros, vamos a verlos a grandes rasgos y luego vamos a ir desglosándolos un poco, de acuerdo a nuestra experiencia. El primero, bueno, pues es planificar tu estudio, obviamente, a través de un sistema de gestión de la seguridad funcional, que a su vez, bueno, va a llevar un sistema de gestión de riesgos. Obviamente, determinar el alcance y determinar este tiempo de desarrollo. Bueno, después tenemos la información. Debemos nosotros analizar que la información que estemos recibiendo sea suficiente, sea la última versión, esté validada por el cliente final y no tengamos, bueno, versiones que no sean esta última versión. En mi experiencia les puedo decir que varias veces me tocó llegar a los estudios ya con, en ese caso íbamos a hacer un HACCP, donde ya estaban los nodos pintados y determinados, y que llegáramos sobre la mesa y entonces me dijeran, ¿sabes qué? Es que esta versión no es tu última versión, no es la última versión que nosotros tenemos, pues tienes que volver a retrabajar, a pintar los nodos y bueno, no podemos iniciar porque tú no traes la información validada y al final pues era la información que a nosotros nos habían proporcionado. Pero bueno, es parte de lo que vamos aprendiendo con la experiencia, el ir revisando y analizando la información, además organizarla, porque de nada nos sirve que tengamos muchas carpetas con información, pero que no sea organizada, que no la podemos encontrar rápidamente cuando estamos haciendo las sesiones o cuando estamos ya desarrollando el reporte. Bien, también debemos considerar las actividades adicionales como la selección del grupo multidisciplinario. Como decíamos, a veces nos mandan personas con muy poco expertise, que no conocen el proceso, y después nos mandan demasiadas personas también, que puede entorpecer las sesiones. Entonces, sí debemos tomarnos un tiempo para cuando el cliente nos pregunta o qué tipo de personas deben asistir a las sesiones, cuál debe de ser su perfil y sobre todo, bueno, nosotros para evitar estos errores tenemos que revisar qué tiempo van a tener disponible. Recuerden que las sesiones de identificación de riesgo suelen ser bastante prolongadas, a veces las normas nos dicen que de 4 a 6 horas y es difícil tener, por ejemplo, al personal de operación durante ese tiempo. Entonces, para que nosotros podamos planificar adecuadamente nuestro estudio, tenemos que saber con cuánto tiempo disponible vamos a tener al grupo. ¿Por qué? Porque a veces también pasa
que hacemos las sesiones dentro de la instalación, lo cual es válido también, pero constantemente están llamando a nuestras personas que están dentro del grupo para que atiendan otras necesidades y nos quedamos incompletos por momento y todo eso genera retrasos. Entonces es importante que lo consideremos en nuestra planificación. También, bueno, se deben o se recomienda que seleccionen correctamente a los facilitadores, tanto de las metodologías como que conozca las normativas locales, las normativas de referencia y las normativas internacionales, y que además sea competente para llevar a cabo todas estas actividades que son parte de un análisis de riesgo de proceso. Como compañía, bueno, pues deben de asegurarse que se apliquen todas las recomendaciones de nuestro cliente final, asegurar que todas las recomendaciones sean encaminadas a administrar los riesgos. Recordemos, como decíamos antes, uno de los errores, bueno, pues es llegar a la revisión de ingeniería y terminan saliendo recomendaciones de ingeniería. Entonces, estas, a menos que sean para administrar los riesgos, sí colocarlas dentro de la ERP. Y si no son para administrar los riesgos, bueno, pues ahí podemos manejarla en una minuta o de alguna manera más general para que también queden asentadas. Recuerden que es básico que todo esté documentado en un análisis de riesgo de proceso. Difundir al personal nuestro estudio, asegurarse que no se quede solo en una carpeta siendo parte de los gabinetes, ¿no? O que no se quede ahí como calzo de la mesa, porque tiene información muy valiosa para ustedes como clientes finales, que pueden utilizar como una gran herramienta de respaldo, como a veces, bueno, pues por cuestiones económicas o de contratos, no quieren aplicar todas las recomendaciones. Sin embargo, cuando un evento no deseado ocurre, tienen como respaldo el análisis de riesgo para demostrar que sí se había identificado el riesgo, sin embargo no se aplicó la recomendación. Tener muy bien definidas las matrices de riesgo adecuadas a su empresa, a su instalación, y también la frecuencia de riesgo tolerable. Quizás suene demasiado, pero realmente no está lejos, muchas cosas lejos del alcance de la mayoría. Ok, entonces, ¿cómo evitamos estos errores, no? Entonces, primero, pues cuando tenemos una planta que calificó para un sistema de instrumento de seguridad, pues tenemos que seguir la guía de SWOT funcional, que es la IEC 511 para el proceso, ¿no? Entonces, realmente, para seguir esta IEC y cumplir con esta IEC, necesitamos tener un sistema de gestión bien implementado. Normalmente un sistema de gestión, pues que es como un sistema de gestión como cualquier sistema de gestión, como un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9000, pues es un sistema para dar más calidad en lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos que verificar que seguimos unas etapas para realmente evitar los errores dentro de nuestro proceso. Entonces tenemos que hacer desarrollo de productos, desarrollo de aplicaciones, tenemos la gestión de los proyectos y todo eso, como realmente está basado en las guías de calidad, pues realmente es un proceso de mejora continua. Siempre tenemos que medir nuestra calidad y realmente ver si realmente cumplimos con todos los apartados de la guía IEC 61511, ¿no? Muy bien, de acuerdo a lo que nos dice la guía, el estándar IEC 61511, bueno, nosotros debemos armar un Functional Safety Management Plan o un plan de gestión de la seguridad funcional, que incluye las fases de análisis, en donde nosotros vamos a determinar el alcance, hacemos nuestro análisis de riesgo de proceso, los estudios de frecuencia y consecuencia y finalmente, bueno, la especificación de requerimientos de seguridad para aquellos escenarios en donde vayamos a tener una función instrumentada de seguridad.
Después llegamos a la etapa de realización, donde hacemos el diseño básico y de detalle, pero propiamente de lo que implica el sistema instrumentado de seguridad. Cuando hacemos la verificación del SIL y la validación y puesta en marcha dentro de esta etapa de realización. Dentro de la etapa de operación, bueno, vamos a hacer la operación y mantenimiento, las modificaciones y el desmantelamiento, cuando ya este sistema tiene que salir de operación. A todo eso le llamamos gestión de la seguridad funcional. Y bueno, tiene una etapa de verificación. Esa etapa de verificación, recuerden que consiste en revisar la documentación y la trazabilidad de cada una de las fases, es decir, todo lo que yo recibo como documentación de entrada en la fase de análisis debe de ser verificado antes de ir hacia la fase de realización y así sucesivamente hacia la fase de operación. Lo que ya entregamos todo tiene que estar verificado. Esto es para asegurar la calidad del mismo. Y bueno, pues se lo pueden encontrar en la IEC 61508, que es la norma madre para la seguridad funcional, y en la IEC 61511, que es específicamente para seguridad funcional de proceso. Entonces, debemos contar con un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Como lo platicamos en las dos slides precedentes, pues tenemos que tener este sistema de gestión de riesgo bien implementado. Realmente, el sistema de riesgo de esa funcional es un poquito diferente, pero son como hermanos, ¿no? Entonces, este sistema es basado más en la ISO 31000, que realmente nos da todas las etapas que tenemos que realizar para seguir un buen sistema de riesgo, ¿no? Entonces, en sí, realmente el análisis de riesgo de proceso es el corazón de este sistema de gestión, que realmente después de haber identificado, evaluado los riesgos y definido si los riesgos son aceptables o no, pues vamos a tratar el riesgo. Tratar el riesgo realmente es en sí hacer las recomendaciones que dimos dentro del análisis de riesgo de proceso, pues hacer que realmente estas recomendaciones sean realidad, ¿no? Realmente que hagamos los proyectos para realizar la instalación o la documentación de las diferentes recomendaciones que pusimos dentro del estudio de riesgo de proceso. Y siempre realmente una parte muy importante es de documentar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, dentro de este mismo sistema de gestión de riesgos, nosotros también tenemos que seleccionar adecuadamente cuál es la metodología o la técnica para la evaluación de los riesgos que vamos a utilizar. Para esto, bueno, la recomendación es usar la ISO IEC 31010, que se deriva de la 31000, donde vienen especificadas todas estas técnicas de evaluación de riesgo y nos da ciertas pautas para seleccionarlas. Bueno, tenemos ¿cuáles son estas técnicas de evaluación de riesgos? Tenemos los métodos de consulta, que son las checklists y el análisis de riesgo preliminar. Los métodos que clasifica la ISO 31010 como métodos de soportes, que son la lluvia de ideas, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, la técnica estructurada como el what if y la evaluación de la confiabilidad humana. Ahora, esta normativa o estas normativas, tanto la ISO 31000 como la ISO 31010, son normativas que van a hablarnos de los riesgos en general. Es decir, no exclusivamente de riesgos de proceso. Sin embargo, las metodologías ahí descritas y su aplicación y su utilización nos permite englobarlas también o llevarlas al mundo de proceso. Y son aplicadas tal y cual las conocemos. También nos dice que existen dentro de su división los análisis de escenarios, que es el análisis causa-raíz, la evaluación de toxicidad,
la evaluación de impacto al negocio, los árboles de falla, los árboles de evento y los análisis de consecuencias, que si se dan cuenta, bueno, aquí ya estamos hablando de metodologías cuantitativas y semi-cuantitativas. La evaluación de los controles, como es el OPA, que es el análisis de capas de protección, y la metodología POTAI. Para aquí estamos hablando de evaluación de riesgos. Entonces, para nosotros aplicar estas metodologías ya tenemos que tener identificados nuestros riesgos. Función de análisis, ¿cómo los vamos a analizar? Bueno, pues está el FMA. También, dependiendo si estamos haciendo un mantenimiento centrado en confiabilidad, está dentro de este rubro. Los análisis de errores y diseños, el HACCP, que es la metodología más utilizada y más popular para la identificación de riesgos y peligros, y los análisis de peligros y puntos críticos. Dentro de los métodos estadísticos, la norma nos marca, bueno, análisis de Markov, simulación de Monte Carlo, estadísticas y redes bayesianas, que esto nos va a permitir, bueno, nosotros a partir de una estadística determinar las tasas de falla de algunos dispositivos, dependiendo de lo que estemos estudiando. Se sale quizás un poco del tema, pero bueno, quise mencionarlo. Vamos a los tips adicionales. Gracias. Que la ingeniería básica se encuentre concluida antes de realizar una ARP. Pues realmente ahí, pues muchas veces el análisis de riesgo es una revisión de ingeniería, ¿no? Realmente no debemos de verla o estimar si la ingeniería está bien o está mal, realmente debe estar concluida y validada antes de empezar la ARP, ¿no? También debemos determinar que realmente necesito un análisis de riesgo de proceso de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Es decir, probablemente necesito solo realizar una identificación de peligros a la que pueden aplicar otras normas y otros tipos de estudio, ¿no? Como la ACT que mencionabas hace rato. Así es. Asegurarse que el grupo municipal tenga el tiempo disponible suficiente para atender las sesiones de identificación de riesgo y peligros. Pues realmente si la gente, normalmente antes de empezar eso tenemos que hacer un acta constitutiva. Realmente el acta constitutiva es para que todo el personal que va a estar dentro del estudio se compromete a estar durante todas las sesiones, ¿no? Realmente es por eso que hacemos un acta constitutiva antes de empezar a ir de riesgo, ¿no? Bueno, para nuestros amigos que están de otros países, el acta constitutiva es propiamente de una normatividad de referencia de México, de Pemex, y bueno, no en todos se aplica, pero es una excelente práctica. De hecho, nosotros cuando trabajamos para la industria privada también la aplicamos. Después, asegurarse que la calidad del estudio que se recibe al final cumpla con todos los requisitos normativos. Medir la calidad del estudio. Realmente hay muchas compañías que ahorita hacen unas guías, una checklist para calificar los AREPs, ¿no? Realmente ahí tenemos que calificar y pues realmente se debe de calificar la compañía que va a hacer la ARP antes de empezar este ARP. Realmente ahí que hay que verificar pues que la compañía pues cuenta con la gente competente que tiene los certificados, las diplomas de ingeniero o de maestría, ¿no? Realmente en el tema de análisis de riesgo, que tenga la experiencia, que tenga los software, realmente que sea software de análisis de consecuencia, software de identificación de riesgo o software de frecuencia, ¿no? Que realmente que tenga la licencia para tener estos software. Y realmente al final del estudio, pues hay que hacer la calificación del estudio, ¿no? Que realmente se cumple con todos los puntos que se propusieron o que están dentro del alcance de análisis de riesgo, ¿no? Ok, perfecto. Pues ya casi estamos concluyendo. Bueno, queremos hacer el comercial. Si les gustó este webinar, bueno, pueden los invitamos a que tomen un curso más especializado con nosotros. Tenemos 3 cursos actualmente, que es el de análisis de riesgo de procesos, que es 40 horas. Todos son de forma virtual. Este es el que está más próximo a iniciar.
el de seguridad funcional, que también son 40 horas, y el de diagrama de tuberías de instrumentación, que es de 20 horas. Ahorita acabamos de terminar uno de diagramas de tubería e instrumentación, que bueno, lo pusimos al principio para que después entendieran la importancia de tener los diagramas bien diseñados y acorde a las normatividades. Los tres, bueno, incluyen el material y constancias de habilidades. Ahí están los datos para capacitación, para información e inscripciones. Y bueno, tenemos un precio especial para todos ustedes, asistentes de este webinar. Hay un precio para estudiante y hay un precio especial si ustedes toman los 3 cursos. Entonces, finalizado el comercial. Bueno, también queremos anunciarles que a partir de la próxima semana ya nos van a poder encontrar en YouTube. Los que nos han acompañado en algunos de nuestros seminarios en línea, de nuestros seminarios gratuitos, por supuesto, los van a encontrar a partir del martes 21, algunos de estos capítulos en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que nos sigan. Les agradecemos su asistencia el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a estar compartiendo los webinars que se van a estar haciendo. Vamos a tratar de hacer al menos 1 o 2 al mes para mantenernos en contacto con todos ustedes. Y bueno, también en nuestro canal de YouTube a partir del martes de la próxima semana, ahí van a encontrar algunos de los webinars que ya hemos realizado. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues esperamos verlos en nuestros cursos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.